Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Ahora tenemos como invitado al doctor José Antonio Torres Iriarte, analista político y experto en temas internacionales. ¿Qué tal, doctor Torres Iriarte? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Siempre es un gusto de partir con ustedes en un día domingo tan especial, ¿no? Así es, sobre todo porque la gente se está recién levantando y quiere conocer diferentes aspectos noticiosos, y el que nos aboca ahora es el aspecto noticioso que ha sucedido en Ecuador esta semana. Como usted bien sabe, y como saben todos nuestros televidentes y oyentes, fue asesinado un candidato presidencial, el señor Fernando Villavicencio, un duro crítico del correísmo y de la corrupción, ¿no es cierto? Allá había sido amenazado de muerte. Habían encuestas que lo ponían segundo o tercero en la intención de voto. Y bueno, en una falla total de seguridad de su equipo de seguridad, fue asesinado cuando entraba a su vehículo después de un meeting. Ahora, acabamos de escuchar la noticia que la candidata a la vicepresidencia ha asumido el compromiso de presentarse como su reemplazante. Así es. ¿Cómo ve usted, digamos, el futuro de esta elección ahora manchada de sangre en el Ecuador? Bueno, Ecuador viene atravesando una crisis no solo política e institucional, sino de otra naturaleza delictiva. El cártel de Sinaloa, la presencia del narcotráfico y no cabe duda el hegemonismo que ha ejercido Rafael Correa y su grupo político con apoyo del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI ha marcado la política de Ecuador en los últimos 15 años. Definitivamente, Rafael Correa es parte de la política ecuatoriana y efectivamente el asesinado candidato presidencial Villavicencio era un opositor a Rafael Correa y de su condición de periodista de investigación a lo largo de muchos años hizo una tarea titánica, meritoria, que le mereció incluso el rechazo del gobierno de turno de Rafael Correa, que lo expulsó, logró que sea prácticamente obligado al exilio, vivió en el Perú durante un año, colaboró con la revista Caritas y debemos, creo, rendir tributo a una persona que desde el periodismo hizo mucho más que la Fiscalía, la Contraloría y los órganos de control de Ecuador para luchar contra la corrupción. Creo que Villavicencio, que no era un político de oficio, que no militó en un partido político a lo largo del tiempo, sin embargo, ejerció su papel de periodista de investigación con decoro, con decencia y retó a sus adversarios. Incluso creo que fue bastante temerario cuando no tomó las precauciones del caso y no exigió a su seguridad que le brinde la seguridad oportuna y necesaria, porque definitivamente lo que ocurrió el día miércoles, y lo hemos visto a través de los videos que se han propagado en las cadenas internacionales, es un descuido, una negligencia punible de su seguridad, que en vez de desplazarlo a un vehículo blindado que estaba por llegar al lugar donde se había realizado este meeting, en la zona norte de Quito, no opta por colocarlo en una camioneta pick-up simple y común, ¿no? Y más aún se observa que la seguridad brindada por el gobierno de Lasso, un capitán en actividad, en vez de cubrir al candidato, él más bien se cubre. Claro, ¿no? sí. Entonces, ¿de qué tipo de protección estamos dando? Creo que más allá de las investigaciones, el presidente Lasso ha pedido apoyo al FBI de los Estados Unidos. Más allá de las investigaciones en curso, ya estamos ante un magnicidio que mancha el proceso electoral, que es de naturaleza complementaria, porque quien sea elegido presidente del Ecuador el próximo 20 de agosto se cumplirá el periodo de 4 años que deja inconcluso el presidente Lasso, ¿no? Ahora, ¿cómo usted qué vaticinios tiene sobre el resultado? Porque quien encabezaba las encuestas era, según todas estas, una candidata correísta. Así es. ¿No? Y más bien Villavicencio estaba segundo o tercero según otras encuestas. Ahora, los correístas dicen que lamentan el crimen, evidentemente no van a decir que están felices, pero que no tiene Correa nada que ver en el asunto porque su candidata iba muy arriba en las encuestas y Villavicencio, si bien iba segundo o tercero, estaba bastante relegado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿ganará la candidata de Correa, usted cree? Después de este hecho
tan fuerte o reforzará precisamente a la oposición o algún candidato a la oposición este magnicidio? Creo que el correísmo va a ser afectado. No creo que gane en primera vuelta. Su opción es ganar en primera vuelta, porque intentaron ganar en primera vuelta cuando compitieron con Lasso hace 2 años. Y en segunda vuelta Lasso se impone con el apoyo de todo el anticorreísmo que ha surgido en la política ecuatoriana. Creo que no van a ganar en primera vuelta, sin embargo, me atrevo a pensar que podrían tener la primera votación en primera vuelta, pero definitivamente creo que el correísmo no va a ser ungido esa corriente política en el Ecuador como el gobierno que cumpla el mandato que deja inconcluso el presidente Lasso. Creo que el correísmo está, no digo herido de muerte, pero sí muy mellado en su prestigio, en su condición de liderazgo. Rafael Correa, que además ha optado por residir en Bélgica con su familia. No hay que olvidar que su señora esposa es belga, vive en Bélgica, ha hecho su vida en Bélgica, pero desde Bélgica lidera la corriente ciudadana que él promueve en la política del Ecuador, con resultados, en mi concepto, cada vez más deplorables, ¿no? Ahora, ¿qué futuro le ve usted al presidente Lasso? Porque, digamos, él está adelantando elecciones, ¿no? Con el asunto de la muerte cruzada. La muerte cruzada, ¿no? Exactamente, ¿no? Y era, o es todavía, porque todavía sigue siendo presidente, un aliado del Perú. En el momento en que Dina Boluarte, por ejemplo, asumió la presidencia, no se plegó a las críticas que hacía Petro, o que hacía AMLO en México, o Petro en Colombia. Y es más, se fotografió con Dina en la frontera con Tumbes. Tuvo gestos muy amigables exactamente. Con el gobierno peruano. ¿Qué podemos esperar del próximo presidente del Ecuador, sea correísta o sea de la oposición? Porque eso también es importante. Ecuador es un país con el cual hemos tenido hasta guerras, y evidentemente siempre conviene, después de haber superado todos esos amargos trances, llevarnos bien. Así es. Sí, definitivamente estamos a casi 25 años de cumplirse la firma de los tratados que pusieron punto final a las diferencias limítrofes con el Ecuador. Creo que las relaciones peruano-ecuatorianas han sido fructíferas en los últimos 25 años. Además, las relaciones en el campo militar y la cooperación en seguridad son cada vez mejores. Hay una distensión. Creo que nadie puede atreverse a pensar que Ecuador tiene ahora una posición beligerante con el Perú, y creo que eso en el plano político se ha puesto en evidencia no solamente con Mahuap, que finalmente fue depuesto en Ecuador, sino con los sucesivos gobiernos del Ecuador, incluso con Rafael Correa, que no hay que olvidar, y ahí quiero yo subrayar, que en su relación con Perú tuvo un trato muy fraterno con Perú en el diferendo marítimo que teníamos con Chile, porque Ecuador, y gracias al gobierno de Rafael Correa, se hizo posible que la posición peruana se empoderase ante la Corte Internacional de la Haya, porque no olvidemos que Chile argumentaba que no había límites. Entonces, recordar eso como un hecho relevante a favor de las relaciones históricas entre Perú y Ecuador, más allá de las opiniones ideológicas sobre Rafael Correa. Ahora, creo que sea cual sea el signo político del próximo gobierno, va a haber una relación que va a ir en el plano político, va a afianzarse, porque ambos países han ganado con este establecimiento de la paz y con este fortalecimiento de las relaciones comerciales y empresariales. Ahora, quería preguntarle lo siguiente. Lo sucedido, el magnicidio sucedido en el Ecuador, se debe, como usted mismo ha dicho, doctor Torres, a, digamos, un factor que tiene que ver mucho con la delincuencia organizada, ¿no? En el Perú estamos viviendo un fenómeno parecido, es decir, mucha inmigración informal, ¿no es cierto?, que PPK dejó entrar a cuanto extranjero quería venir de Venezuela. Obviamente no todos los venezolanos son personas de mal vivir, pero evidentemente por 100 venezolanos habrá uno, y hay 1 millón de venezolanos en el Perú, entonces hay delincuencia, y cada vez más feroz, cada vez más agresiva, ¿no es cierto?, cosa que no se veía antes. Pero lo que nunca se ha visto en el Perú es el asesinato, digamos, por parte de la delincuencia de algún candidato,
No, eso no, que yo recuerde, no lo hemos vivido, ¿no? Hemos vivido Sendero Luminoso, efectivamente habían asesinatos de candidatos a regidores, alcaldes, en fin, gobernadores, pero no era pues una organización criminal delictiva como estos de ahora, ¿no? Entonces, la pregunta es si hay que mirarnos en el espejo del Ecuador, porque digamos, sí, definitivamente hay un factor. Creo que la región está en un momento de crisis humanitaria, crisis política. Los hechos ocurridos en Venezuela, el fracaso del chavismo en Venezuela y del socialismo del siglo XXI generó una crisis migratoria sin precedentes. Más de 7 millones de venezolanos se desplazaron a otros países, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, entre otros, y definitivamente ha habido desde el chavismo y desde el gobierno de Nicolás Maduro una mirada política. Ellos quieren quebrar las democracias, la institucionalidad, generar crisis sociales. Ahora, el narcotráfico no tiene fronteras, y el narcotráfico se ha asentado después de haber sido derrotado parcialmente en Ecuador con la muerte de los capos de la mafia en los años 90, se trasladó a México, ¿no? Y el cártel de Sinaloa es transnacional, tiene intereses en decenas de países, intereses bajo la sombra de legalidad, bajo la sombra de la sospecha, pero intereses. Y Ecuador, que era un país de tránsito de la droga, ahora se ha convertido en un país de acopio, incluso de producción de cocaína. Entonces, un país con 17 millones de habitantes, aparentemente ajeno al tráfico de drogas hasta hace 10 años, se ha convertido en un lugar y un baluarte del cártel para el traslado de la droga, no solamente a los mercados norteamericanos, sino a los mercados europeos. De tal modo que creo que lo que pasa en Ecuador podría pasar en el Perú, si es que más allá de la violencia armada, el crimen organizado, la delincuencia común, donde tienen protagonismo los ciudadanos extranjeros en nuestro país, puede darse una presencia mayor de los cárteles de la droga que puedan intervenir en hechos de naturaleza política, porque efectivamente Sendero Luminoso liquidaba a sus opositores ideológicos. Claro, sí es. Pero no actuaba el crimen organizado detrás del Sendero Luminoso en los años 80. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia, efectivamente. En el caso de Ecuador, se trata que el crimen organizado, yo no quiero descartar que el correísmo haya alentado la violencia política en Ecuador, pero creo que este magnicidio tiene su origen en el desafío permanente de un hombre valiente como Villavicencio, que retó al crimen organizado, a los cárteles de la droga, y más aún hasta ofrendó de alguna forma su vida en esta causa por la verdad, por la lucha anticorrupción. Pero veo con preocupación porque Perú puede ser el próximo paso que dé este cártel y otros para su accionar delictivo, que no tiene fronteras. Nos va ganando el tiempo, así que vamos a pasar a un último tema, sí, que tiene que ver con, ya no con Ecuador, pero sí tiene que ver con el tema internacional relacionado con el Perú. Hoy, esta semana, la presidenta de la República ha viajado a Brasil a una conferencia ambiental de la Amazonía. No se ha tomado mayores decisiones importantes ahí, básicamente cosas declarativas, pero ha sido su primer viaje al extranjero, cuestionado en el Perú por un sector político, porque digamos, de alguna forma se discutía si ella podía salir del país o no podía salir del país. Al final una norma la ha dejado salir, pero ¿qué relevancia tiene esta posibilidad de que la presidenta pueda salir del país y sobre todo haya sido esta su primera performance en el ámbito internacional? Bueno, la cumbre no ha tenido la connotación política y la trascendencia internacional que muchos esperaban. ¿No? La figura del presidente Lula estaba bastante desgastada, y la cumbre ha tenido una declaración de principios un poco intrascendente, irrelevante, porque no quiso tocar, o no hubo consenso al menos en el tema del narcotráfico. Está marcando la política y la vida económica de la región, y que además erosiona ecológicamente la Amazonía, ¿no? El narcotráfico. Entonces, el papel de la señora Boluarte ha sido discreto. Creo que no ha tenido los reflectores no han estado detrás de ella. Se sabe que hubo algunas protestas de activistas sociales vinculados a la izquierda brasileña por su presencia, pero creo que es la primera salida al exterior
Y yo le recomendaría a la señora Boluarte que solamente viaje por asuntos estrictamente necesarios, que no busque protagonismo internacional, porque no tiene las habilidades, ni la solvencia, ni el liderazgo, ni la empatía, ni el carisma para que su presencia en el exterior genere, digamos, entrevistas, comentarios, editoriales, positivo. Un impacto positivo a su gobierno y al Perú, ¿no? Ahora, entonces usted no coincide en la línea de el gobierno mismo, ¿no? Porque el gobierno es el que dice eso, y algunos simpatizantes del gobierno también, de que es importante la diplomacia presidencial. Es decir, por eso es que ella debería salir constantemente del país a reuniones, foros, etcétera, porque la diplomacia presidencial es muy importante precisamente para el prestigio del Perú, para que el Perú gane posiciones en el mundo, claro, etcétera. yo sí creo en la diplomacia presidencial, incluso siempre he escrito a favor de la Alianza del Pacífico, que se caracteriza porque no teniendo una Secretaría General y una burocracia que instrumente la Alianza del Pacífico, sin embargo tiene resultados tangibles. Y la Alianza del Pacífico, propuesta por Alan García, se ha basado en el tiempo en la diplomacia presidencial. Y por eso que López Obrador quiso petardear como presidente de México la Alianza del Pacífico. Ahora, en realidad no le veo habilidades a la señora Boluarte para que ponga en práctica lo que es un liderazgo para, digamos, tener influencia como jefa de Estado en el exterior. Sin embargo, es un derecho que le asiste poder representarnos en el exterior. Creo que el Congreso le ha dado la autorización, y quienes están hablando de vacancia por este tema de abandono del cargo y haber dirigido el gobierno desde el exterior de manera telemática, creo que no les asiste la razón y solamente es parte del juego político, ¿no? Bueno, doctor José Antonio Torres Iriarte, analista político y experto en temas internacionales, le agradecemos mucho su presencia. No, muchas gracias. Buen domingo para todos. Muchas gracias. Vamos a una pausa, pero antes de la pausa llegó PBO Salud, el plan de salud que